Buenos días, bienvenidos. Hoy en nuestra charla debate vamos a contestar a las preguntas: ¿qué es el Frente Único del Pueblo? ¿Por qué es necesario un Frente Único del Pueblo? ¿Quién tiene y quién no tiene cabida en el Frente Único del Pueblo? ¿Y qué busca el Frente Único del Pueblo? La primera pregunta, ¿qué es el Frente Único del Pueblo?, la vamos a responder ahora mismo. El FUP, o Frente Único del Pueblo, es el proyecto de unidad que se plantea sobre las diversas respuestas organizativas que se han dado por parte de la clase trabajadora frente a la agudización de las contradicciones en el sistema capitalista. ¿Qué sucede aquí? Pues que estas organizaciones atacan una manifestación concreta de estas contradicciones: las pensiones, la vivienda. Pero aquí sabemos que todos estos problemas radican en un mismo lugar, que es el sistema de producción capitalista. Por lo tanto, en el Frente Único del Pueblo llamamos a la unidad de estas luchas parciales para atacar la raíz, el capitalismo, y así poder salir de la situación en que nos encontramos por causa del mismo. El Frente Único del Pueblo no es un partido político dentro de la estructura burguesa, del tipo de aquellos que sirven a la banca y a los monopolios y cumplen los designios de sus patrocinadores, sino que es un movimiento sociopolítico que se sustenta en los órganos que ya han sido creados por los trabajadores bajo unas condiciones determinadas y que se mantienen a día de hoy. Ya sabemos que no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo del Frente Único del Pueblo es desarrollar estos mismos órganos de poder popular, que en sí mismos constituyen una nueva democracia. Esta idea es consustancial y acorde, no es artificial ni postiza, sino que tiene sentido en la realidad del periodo de desarrollo económico en que nos encontramos. La forma más efectiva para luchar contra el capitalismo es que los trabajadores se organicen y se unan en un elemento supraestructural que les permita no aliviar ni reformar, sino destruir la fuente de todas las luchas en que está enzarzada la clase trabajadora, que es el capitalismo, para poder decidir acerca de su futuro y poner los frutos de su trabajo al servicio de la sociedad. En suma, el Frente Único del Pueblo pretende aglutinar en sí a todas las clases trabajadoras y capas populares, y por ende respeta todas las organizaciones surgidas en su seno y las reivindicaciones particulares o aportaciones generales nacidas de sus asambleas o de sus reuniones. Vale, la siguiente pregunta que creemos que habla o responde bien a qué es el Frente Único del Pueblo y demás es: ¿por qué es necesario un Frente Único del Pueblo a día de hoy? Pues sin duda podemos afirmar que la clase trabajadora de por sí ya lleva muchos años enfrentándose a las políticas criminales que le someten unos gobiernos u otros, pero también podemos afirmar sin lugar a dudas de que lo hacemos mal dirigidos por partidos parlamentarios y por movimientos espontáneos que en definitiva lo que hacen es rogar a los mismos que nos traicionan y nos condenan que resuelvan nuestros problemas. Si nos fijamos, para explicar esto un poquito, si nos fijamos entre unos y otros, las explicaciones que nos dan, por ejemplo, a la causa de la crisis constante que somete a la clase trabajadora a la miseria, nos damos cuenta que unos dicen que es porque no se han aplicado los debidos recortes a tiempo, o que el neoliberalismo campa a sus anchas, o que la banca y el bipartidismo se ha saltado todas las reglas democráticas. Pero dentro de todas estas explicaciones aparentemente distanciadas subyace un comportamiento común, y es que el sistema económico capitalista no es el culpable para ellos. En cambio, en el Frente Único del Pueblo tenemos muy claro que la culpa de la crisis no es por culpa de un gobierno u otro, sino que es la naturaleza misma del sistema económico capitalista. Concretamente nos referimos a la descomposición orgánica del capital. Bien, ahora conviene que desglosemos un poco este concepto, que es la descomposición orgánica del capital.
Significa que los avances tecnológicos han dejado de ser un estímulo para las empresas y se han convertido en una traba cardinal para su existencia, puesto que según avanza la tecnología, esta deja a su paso a todas las empresas que no han sido capaces de asumir los costes de implementación y, en consecuencia, estas son engullidas por la competencia y envían a sus trabajadores al paro. Por otra parte, las empresas que sí han conseguido implementar estos avances tecnológicos, con el objetivo no solo de ofrecer productos más baratos y de mayor calidad, sino también y principalmente para evitar ser devorados por la competencia, mandan otra oleada de trabajadores al paro. Y esto sucede porque las máquinas son capaces de realizar más trabajo en menos tiempo, lo que convierte a la mano de obra en superflua y hace que las empresas prescindan de ella. La consecuencia última de todo esto es el aumento del paro y la disminución del poder adquisitivo y, por tanto, del consumo, que se traduce en que los trabajadores, que son los que consumen la mayor parte de los productos, no pueden hacer frente a este gasto y quedan en el mercado una cantidad de productos que no se pueden vender. Así, las empresas comienzan a tener pérdidas, cierran y se produce de nuevo otra oleada de parados. He aquí el origen del paro y de las crisis, porque el sistema capitalista es un sistema anárquico que no permite ninguna organización ni planificación de la economía. Los capitalistas invierten para aumentar sus beneficios y no atienden al criterio de la necesidad de la población. Por esto mismo, los avances tecnológicos en las empresas nunca van a estar al servicio de la clase trabajadora, sino al servicio de los capitalistas, para reducir los costes y aumentar sus ganancias empresariales. Una muestra de lo que ha explicado el compañero ahora mismo es, por ejemplo, que pese a la idílica situación que nos intentan hacer creer que vivimos, con subidas del salario mínimo interprofesional, poniendo el contrato indefinido como contrato recurrente, perdón, o con las estadísticas del paro, por ejemplo, si nos fijamos realmente en los datos que muestra cuál es la situación de la clase trabajadora con respecto a estas cosas, nos damos cuenta que el 70% de los contratos indefinidos que se firman no llegan al año de duración, que el 40% de los contratos indefinidos son fijos discontinuos, o que el 20% de esos contratos son contratos a tiempo parcial. Hay muchos datos que muestran la situación, pero, por ejemplo, tenemos que 1 de cada 3 personas que se encuentran en España en riesgo de pobreza tienen un empleo a jornada completa, o que de los 4,2 millones de personas en España que están en riesgo que viven en extrema pobreza, cerca del 60% aproximadamente tiene un trabajo. Entonces esto choca directamente con la supuesta situación de maravilla que vive la clase trabajadora. Y si nos centramos un poquillo en el tema de la automatización y la robotización, ya fuera de lo que podamos ver en nuestro centro de trabajo, que cada vez despiden a más gente que nunca es sustituida por nuevas contrataciones, entidades burguesas como el banco Goldman Sachs prevé que en los próximos años se sustituya aproximadamente un 25% de los puestos de trabajo por la robotización y la automatización, y en torno a otro 25-50% parcialmente sustituido por la misma causa. Entonces, si tenemos en cuenta este análisis que nosotros hacemos, y si tenemos en cuenta el análisis superficial del que parten las reivindicaciones de unos y otros, todas las medidas que se tomen desde la izquierda o la derecha parlamentaria al final se convierten en la causa de una nueva crisis. Básicamente porque ningún partido puede torcer las leyes económicas dentro del sistema capitalista. Por eso, las tácticas y las estrategias de la clase obrera no pueden estar concebidas para endulzar un sistema económico que produce miseria a la gran mayoría de la población, a la clase trabajadora. Por ejemplo, tenemos que recientemente han salido los datos de que España es el primer país de la Unión Europea en pobreza infantil, que es el cuarto país de la Unión Europea en pobreza generalizada, o por ejemplo que entre los jóvenes españoles la segunda causa de muerte es el suicidio, o que en el 2023 fueron excluidos de la sanidad pública 9.000 personas.
A nuestro entender, la salida de este círculo vicioso creado por la derecha y por la izquierda parlamentaria está en un frente que aglutine a la clase obrera con un programa que contenga el cambio de las estructuras económicas actuales para vencer ese sistema, porque o golpeamos todos juntos en una misma dirección, acabando con la división de las luchas, que tan débiles nos hace frente a un enemigo tan fuerte y tan bien organizado, o al final lo que nos encontramos es que las grandes empresas, que son las dueñas de las minas, las fábricas, las industrias energéticas, las comunicaciones, las empresas de servicio, son las que ostentan el poder y al final son las que van a decidir qué tipo de política se tiene que hacer en cada momento en pro de seguir creciendo ellos económicamente, seguir creciendo sus fortunas, y eso siempre va a suponer un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora. Pues por todo esto existe la necesidad de un frente único del pueblo, porque a pesar de tantas siglas y de la cantidad de movimientos sociales que hay a día de hoy en el panorama político español, la solución de la clase trabajadora pasa porque se unan todas las luchas con el objetivo de acabar con la raíz de su problema, que es el sistema económico capitalista. La tercera pregunta que vamos a responder es: ¿quién tiene y quién no tiene cabida en el Frente Único del Pueblo? Bien, el FUP es una organización inclusiva para todas las entidades populares, todas las personas pertenecientes a la clase trabajadora, obreros, jornaleros, vecinos, estudiantes, sindicalistas y hoy políticos obreros de base, amas de casa, etc., sin discriminar a nadie por su afiliación política o sindical, sus sensibilidades religiosas, su sexo o su nacionalidad. En el Frente Único del Pueblo tiene cabida la clase trabajadora en su conjunto. No cierra sus puertas a partidos obreros ni a militantes, y sus ideas y reivindicaciones se tendrán en cuenta y aprobarán, o no, según las asambleas así lo consideren. Nadie será juzgado o vetado en tanto que respete el programa, las reglas organizativas y los principios democráticos marcados en las asambleas. Habiendo dicho todo esto, conviene recalcar que en el Frente Único del Pueblo no encontrarán su lugar aquellos que no suscriban su línea programática, independientemente de su clase de procedencia. Esta es que el capitalismo es la raíz de nuestra miseria. Tampoco serán aceptadas actitudes clasistas, racistas, homófobas, transfobas ni misóginas. Aclaremos todo esto con un ejemplo. Un fascista, por ejemplo, tendría vetada la entrada no solo por su condición de reaccionario fascista, obviamente, sino además porque su propia concepción ideológica no le permite aceptar que del mismo capitalismo brotan los problemas de nuestra sociedad. Vale, y por último, la cuestión es ¿cómo conseguimos todo esto? Por tanto, ¿qué busca el Frente Único del Pueblo? Lo que busca es la unidad de la clase obrera, fortaleciendo los órganos de poder popular como canalizadores de su potencial, del potencial de la clase trabajadora, y fortaleciendo el Frente Único del Pueblo como espacio donde las distintas organizaciones que tienen como objetivo acabar con el capitalismo establezcan una serie de tácticas sobre las que trabajar con esa finalidad, básicamente, acabar con el capitalismo y bajo ningún concepto con el objetivo de regenerarlo. No se trata de inventar nada nuevo, como ha dicho el compañero antes, porque los comités de empresa, las asambleas de trabajadores, las asociaciones de vecinos u otras con sus estructuras primarias pueden ser los pilares más firmes de la canalización popular en la que se sustente el nuevo sistema económico y político. Y concretamente de lo que preguntaba antes, ¿y cómo conseguimos esto? Pues no tenemos ningún tipo de duda que unidos bajo un programa que contenga como estrategia acabar con la raíz de nuestros problemas, por un lado enfrentándonos directamente al sistema actual y por otro lado que contenga un cambio cuantitativo de las estructuras de esta sociedad, nos va a permitir, por un lado, desenmascarar a los capitalistas y a los traidores que no quieren que el pueblo crezca en democracia, y por otro lado que la clase obrera aumente su conciencia de clase.
Para intentar dar unos pequeños pinceladas con respecto a esto, de ese programa que ni mucho menos está conformado, porque esto es un inicio, nos referimos, por ejemplo, a que de las 3,8 millones de viviendas vacías que hay en España se pongan al servicio de la clase trabajadora, o por ejemplo que se suspenda el pago de la hipoteca cuando un trabajador es despedido, o que las empresas tengan prohibido recibir subvenciones, porque al fin y al cabo ese dinero procede del impuesto que paga la clase trabajadora para aumentar en calidad de vida y no para enriquecer la propiedad privada, o la equiparación del salario mínimo vital con el salario mínimo interprofesional cuando se está en paro, que se legalice la huelga política y solidaria, pero también nos referimos a cosas como, por ejemplo, que se nacionalice la banca y las empresas estratégicas de esa sociedad. No obstante, ceñirnos a este planteamiento en exclusiva nos enviaría básicamente al reformismo, porque esto, si fuese lo único a lo que aspirásemos, sería endulzar el capitalismo y hacer que al fin y al cabo que se fortalezca. Pero el desarrollo de estas luchas al final nos pondrá frente al siguiente dilema: acatar este sistema económico con sus crisis, con la explotación de la clase trabajadora, con la ausencia práctica de derechos y libertades, o luchar por una democracia del pueblo con los medios de producción socializados y en general con una igualdad real para toda la clase trabajadora. Será entonces cuando, preparado el pueblo tras un proceso en el que se haya desarrollado por todos los medios, en todos los ámbitos y en todas las luchas, tendrá la fuerza suficiente como para destruir este sistema económico. Básicamente, ese es el resumen más o menos.